Hola, bienvenidos a esta sesión de 3 videos donde les voy a enseñar a cómo contar cuentos. Hice un sondeo con familiares y amigos para saber qué podrían ser los temas de interés que pueden tener en esta cuarentena, qué se puede hacer en casa. Entre mi hermana, que tiene un bebé de 1 año y medio, y mi amigo, que 3 amigas le pidieron que le contaran cuentos para ligar, decidí crear técnicas para contar cuentos y no morir en el intento. Contar cuentos ha sido una actividad ancestral. La tenemos en el ADN. Lo primero que necesitamos es seleccionar un cuento. Y después comenzaremos a trabajar el instrumento de la voz. En el primer ejercicio vamos a empezar a respirar. La respiración es muy importante. Respiramos profundo y exhalamos. Hay que tener los músculos de la cara relajados y empezar a soltar la voz con un ligero una M. Vas a empezar a sentir un cosquilleo en tus labios. Procura no apretarlo. Simplemente relájalo y comienza a jugar con los volúmenes y la tonalidad. Vas a comenzar a sentir cómo vibra toda tu estructura ósea y cómo el sonido empieza a recorrer. También vas a sentir como si tuvieras una pelotita dentro de la boca. Puedes jugar con esa cuenca para que veas y te escuches cómo suena la voz. El siguiente ejercicio tiene que ver con mover los músculos. ¿Sabías que tenemos más de 30 músculos para poder gesticular? Una X, esquizumua. Esquizumua, 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 esquizumua. Recuerda tomar aire. Esquizumua, 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 esquizumua. El siguiente ejercicio consiste en gesticular todo tu rostro. Eso lo puedes hacer con tu hijo porque seguramente va a ser muy divertido para él verte hacer caras. El último ejercicio es inhalar y exhalar. Vamos a llevar una respiración profunda hasta llenar nuestro abdomen. Nos podemos colocar las manos en el estómago para sentir cómo inhalamos y exhalamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Este ejercicio de respiración es muy importante en los momentos en los que nos sentimos tensos, estresados, asustados. Podemos llegar a respirar y a poder controlarnos gracias a la respiración. La respiración es muy importante. Esa nos va a ayudar a poder decir los textos de la manera correcta y que no nos falte el aire. Más adelante les voy a explicar y voy a profundizar más sobre el tema de la respiración. Otro ejercicio que podemos hacer para tener conciencia y control del aire es recostarnos en el piso y tomar unas pelotitas de tenis y colocarnos en puntos estratégicos. Ese es genial para antes de dormir. Ahorita no te vayas a dormir, ¿eh? Bueno, y eso ha sido todo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segundo video de esta serie de Aprendiendo a Contar Cuentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los signos de puntuación.
Hay que aprender a leer para poder contar bien un cuento. La literatura no es otra cosa que tener imágenes al por mayor. En una película, muchas que están basadas en libros, vemos las imágenes que el director tuvo al leer el texto. La ventaja de leer un cuento, una novela o cualquier narración es que nosotros le ponemos el rostro a los personajes y nos imaginamos los lugares como nosotros queramos. Es muy importante a la hora de contar que tú como narrador tengas claras las imágenes que vas a decir. Así vas a poder transmitirlas con claridad. El texto nos dice cómo se debe de leer. Por eso, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos dicen la entonación, la respiración, la idea y cómo se deben de decir las cosas. Es como si fuéramos siguiendo un mapa y el escritor nos lleva de la mano a los lugares adecuados y con los personajes y las circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver cómo es una manera de usar mal las comas. Todos conocemos los ejemplos de no es lo mismo huele a traste que a traste huele. Así es que la manera en que decimos las cosas cambia totalmente el sentido. O aquí, en las noticias, también se usan muy mal estas expresiones. Por ejemplo, en esta noticia que estamos viendo, dice, muere Mandela, dando una orden imperativa donde la coma está mal puesta, cuando en realidad la noticia era, muere Mandela. Otro ejemplo es el de, vamos a comer, niños. Si ponemos la coma donde no debe de ir, vamos a comer, niños. Cambia completamente el sentido. Los principales signos de puntuación son el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los puntos suspensivos, el guión y la raya. Cada uno de ellos nos va a indicar la manera en que se debe de leer para poder transmitir la idea que se está contando en el cuento. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cómo amaneciste, vieja? A, ¿cómo amaneciste, vieja? O, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? Así que es muy importante darle el sentido al texto que nos marcan los signos de puntuación. Actividad 2. Personificar al personaje. Para chicos y grandes es muy divertido cuando escuchan las diferentes voces de los personajes. Si puedes revisar el texto antes de leerlo, estaría muy bien, porque ya tienes una idea de lo que vas a hablar. Sin embargo, si no, debe ser muy intuitivo y no confundir cuando está hablando el abuelito a cuando está hablando el niño. En un cuento o en una historia existen varias voces. La principal es la del narrador, que es la persona que lleva la historia. Este puede ser un narrador que lo ve todo desde fuera, o puede ser un narrador que está contando lo que le pasó, o lo que le pasó a alguien más. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Los espero en nuestro tercer y último video, donde vamos a poder practicar nuestro cuento. ¿Y tú, ya tienes tu historia y a quién se la vas a contar? Bienvenido a la última parte de Actuando Cuentos. Ha llegado la hora de escoger tu texto. Cuando vayas a elegir tu historia, piensa a quién se lo vas a contar. O si esa persona tiene algún tema o autor favorito, puedes investigar. En internet hay muchas historias y muchos textos de acceso gratuito. Vamos a ir revisando la manera incorrecta y la manera correcta de poder contar una historia, para que puedan distinguir las diferencias. Recuerden, siempre es importante respirar. Ahora les voy a hablar sobre los signos de puntuación. Vamos a ir desglosando uno por uno para saber cómo y por qué se usa. El punto lo que va a indicar es una pausa. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribirá con mayúscula. Por ejemplo, tenemos el punto y seguido, que se emplea para separar dos enunciados. El punto y aparte, que es para separar dos párrafos. Y el punto final,
que definitivamente es cuando ya se acabó la historia. Tan, tan. La coma. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Se puede emplear para separar componentes de una oración, como por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. También se usa para encerrar incisos o aclaraciones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. También funciona para enumerar. 3, 4, 5, 6, 7. O enumerar objetos como la pelota, el juego, el carro, las llaves. Y cada coma te va a indicar cierta entonación. Los 2 puntos. 2 puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Por ejemplo, antes de una cita textual, dice el refrán, más vale tarde que nunca. O antes de una enumeración. Las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño, invierno. También usamos 2 puntos cuando vamos a dirigirnos a alguien en una carta. Por ejemplo, estimada profesora, quiero informarle que el día de hoy, y entre otras oraciones relacionadas cuando hay algún nexo, podría ser, perdió el trabajo, la casa, el carro, todo por el juego. Y eso nos va a indicar que debemos de dar cierta entonación para que se entienda una idea. El punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma. Sirve para separar elementos. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingada, o también cuando se introduce una frase. Pero esto nos indica que es una pausa para poder cambiar una idea. Hace muchos años deseaba visitar ese lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan cuando quieres continuar una idea y no se termina lo que estás diciendo. También cuando estás enumerando. 1, 2, 3. O quería decir algo, pero eso lo que nos va a implicar es que hay duda, temor, o tal vez no sabes lo que quieres decir. Y esa es la entonación con la que se debe de leer. Los signos de interrogación marcan el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué haces? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados para expresar un sentimiento o una emoción. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Fuera de aquí! ¡Úscale, perro! Signos de puntuación auxiliares. En ellos están el guión. Por ejemplo, a veces no se pone el personaje que está hablando, pero el guión nos va a ayudar a distinguir que es otra persona la que está interviniendo en la escena. O tal vez nos va a ayudar a poner un pensamiento del personaje que está hablando. Así es que ya sabes que cuando venga un guión, vas a tener que cambiar la entonación con la que estás hablando. Las comillas sirven para resaltar o destacar una frase. Los paréntesis sirven para delimitar. Y a través de ellos se pueden aislar palabras, frases o párrafos. Por ejemplo, de no haber sido por José, que había estado presente, nunca hubiera descubierto la verdad. Comencemos con el cuento clásico de Caperucita Roja. Y el texto dice así. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Y si se animan, ¿por qué no? Pasamos a una siguiente etapa donde podrán realizar la versión del cuento y hacer una obra de teatro, donde el papá podrá ser un personaje, la mamá otro y el hijo narrar. Muchas gracias por acompañarnos y espero que lo hayan disfrutado mucho. Hasta la próxima. Gobierno de México.